Buenas noches, señor decano, señor expositor José Luis Tapia Rocha, señores participantes. Vamos a dar inicio al presente webinar institucional. Les saluda Marco Raúl Besada Zambrano, director de la Dirección de Educación y Desarrollo Profesional del Colegio de Contadores Públicos de Loreto. El día de hoy vamos a tener en el webinar el siguiente tema: Flat Tax, impuesto único, universal y uniforme, una opción eficiente. Estará a cargo del economista José Luis Tapia Rocha, quien es magíster en gestión estratégica empresarial por la Universidad Privada San Juan Bautista, con la tesis La empresarialidad como factor estratégico en la recaudación de fondos en los think tanks latinoamericanos. Él es economista, Universidad Ricardo Palma, tesis Determinación de la alternativa para una mayor integración con el mundo, libre comercio unilateral o la integración con el grupo andino, de fecha julio 1990, abril 1997. Es director del Instituto de Libre Empresa de acá de nuestro país. Tiene un currículum bastante extenso, bastante fructífero. Previo a la exposición, estimado José Luis, vamos a escuchar a nuestro señor decano, el contador público colegiado, José Luis Chun Rengifo, quien va a dar las palabras de bienvenida al presente webinar. Señor decano, la sala es suya. Muchas gracias. Buenas noches, mi estimado economista José Luis Tapia Rocha, estimado Marco Besada Zambrano, director de Educación y Desarrollo Profesional, colegas y público en general, muy buenas noches. Como decano y a nombre del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, deseo dar la bienvenida y nuestro agradecimiento a José Luis Tapia Rocha por la voluntad de participar en el presente webinar institucional con el tema Flat Tax, impuesto único, universal y uniforme, una opción eficiente. Un tema muy interesante en materia tributaria y económica. Marcos, tiene usted uso de la palabra. Gracias. Ok, señor decano, muchas gracias por sus palabras. Estimado José Luis, sin más preámbulo, te cedemos la sala para que puedas desarrollar el presente webinar. La sala es toda tuya, José Luis. Muchas gracias, señor decano. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a todos los contadores, colegas profesionales. Yo soy economista, como sabrán, así que todos mis enfoques van a ser del punto de vista económico. Cualquier interrupción por algún motivo, sea pregunta, comentario, me lo hacen saber. Yo dispuesto a poder levantar todas las observaciones que hayan al documento que les presento. Bien, el Flat Tax es una propuesta de hace varias décadas, no es nuevo. Incluso ya hay países que lo han implementado desde la década de los 90, me refiero a los países excomunistas, ¿no? De Europa Central principalmente. Y lo que pretende la reunión es proponerles a ustedes una forma de ver sobre este tema del sistema tributario, ¿no? Como ustedes saben, el sistema tributario que tenemos en el Perú es bastante complicado y además tiene sus problemas, ¿no? Como este tema que el Ministerio de Economía y Finanzas ya calculó más o menos la elusión y evasión representa el 8% del PBI, el PBI más o menos está en 220.000 millones de dólares, así que ese 8% es bastante elevado. Debe haber algo en el sistema tributario que no está funcionando. Por otro lado, cuando hacemos un recorrido histórico sobre las pérdidas para el país por el fraude fiscal son enormes, ¿no? Incumplimiento en lo celeste del impuesto a la renta, que ahí se ven en términos de millones de soles,
versus el incumplimiento del IGB, que está en naranja, ¿no? Entonces se puede apreciar cómo esto no ha disminuido a pesar de los grandes esfuerzos que realiza la SUNAT en digitalización de sus documentos para que sea más rápido, ágil y eficiente, pero sigue el problema de la elusión y evasión. Por otro lado, términos porcentuales, se ve pues la tasa de incumplimiento tanto en estos dos impuestos de entre el 51 y 32% cada uno, ¿no? En el cálculo que hace la SUNAT dice por cada 100 soles se deja recaudar 33 por malos contribuyentes que no pagan el impuesto a la renta. Esta recaudación en términos de general, ¿no? La recaudación general en términos históricos representan en el Perú algo así como el 15% frente al estimado para América Latina que está en el 21%. O sea, hay 6 puntos que podría potencialmente recaudar más impuestos. Y no se ha logrado elevar más allá del 15%. Y estamos en ese problema desde hace prácticamente 2 décadas, ¿no? Entonces hay que reflexionar mucho sobre si nuestro sistema tributario es el mejor, hay que ver qué salidas hay y esa es la propuesta que les vengo a venir a compartir. Lo que se ve y ya se aprecia en general es que siempre el IGB ha sido el impuesto recaudador, ¿no? Es el impuesto que se cobra cuando haces deducciones, ¿no? Entre los ingresos por venta menos las compras que uno realiza y ese impuesto al valor agregado, ¿no? Y ahí se ve pues la participación del IGB en términos porcentuales en la recaudación, pasando de 13 en 1987 a 48% en el año 2000, ¿no? Fíjense, ahorita este año creo que va a batir récords después de años que se recauda, porque el año pasado se recaudó 78.000 millones de soles y creo que ahora va a ser 82.000 millones si mantenemos el ritmo de recaudación, ¿no? Y cuando hacemos comparaciones de la estructura tributaria a nivel de promedios regionales, a nivel del Perú, ustedes saben que Perú está tratando de cumplir con los requisitos de entrada a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es una aspiración que tiene el Perú para alinearse un poco a las normas y estándares internacionales de las políticas públicas. Y entonces el Perú, dentro de su estructura tributaria, le ha dicho a la SUNAT, señor, ustedes tienen que verificar bien sus estándares a nivel interno para poder cumplir con el requisito, ¿no?, de entrada, ¿no? Entonces ve que el impuesto al valor añadido se mantiene siempre por encima de los promedios tanto en América Latina como a nivel de la OCDE, ¿no? OCDE es una suerte de club de países desarrollados y el Perú aspira a entrar. Entonces tiene que entrar con una estructura tributaria más o menos que llegue al 20%, ¿no? Todavía, miren, le falta 19 puntos por disminuir y aumentar. El que se espera, el que aumente es el de la renta, ¿no? El de la renta principalmente, supongo, corporativa, ¿no? En términos de costos de recaudación, el Perú se encuentra en uno de los países que más costo, y esto se saca por los gastos del presupuesto que tiene SUNAT versus la recaudación. En esa división sale y sale más o menos ahí entre los 4 primeros países, junto con Argentina, Guatemala y Paraguay, ¿no? Y el país que menor costo de recaudación tiene es México, ¿no? Entonces esto le da idea de también cuánto nivel de eficiencia internacionalmente comparado, ¿no? Porque de repente si uno mira a través de los años y ve que la recaudación puede haber aumentado en términos porcentuales y el presupuesto de SUNAT puede haberse también relativamente mantenido constante, ¿no? Pero acá estamos hablando comparativamente con países, ¿no? Y algo curioso de un documento de la SUNAT misma, en el plan de gobierno digital, bueno, ¿cómo se percibe, cómo lo perciben la SUNAT, cómo se está posicionando en la mente de las personas que interactúan con la SUNAT? Y ve que la ciudadanía
cada vez lo ve menos simple y fácil realizar trámites y gestiones. O sea, a través de los años, la ciudadanía ha ido bajándole la percepción de lo simple, ¿no? En cambio, en el caso de las grandes empresas ha sido variable, ¿no? Las empresas grandes pues tienen un staff, digamos así, de personas dedicadas a tiempo completo. En cambio, la ciudadanía lo utiliza cuando hace declaraciones, si son mensuales lo hará, si es anual lo hará, pero las empresas grandes sí tienen capacidad como para contratar personal permanente, ¿no? Y en el caso de las pymes también sufren de alguna manera este tipo de complicaciones. Esa es una encuesta que le han hecho a nivel general a todos los que han interactuado con la SUNAT. Así que este es un documento de la propia SUNAT que lo ha sacado, ¿no? Miren la cantidad de tributos que tenemos, entre impuestos y tributos que de enfoque económico, impuestos y tributos tienen el mismo efecto, ¿no? Son coactivos, obligatorios, que se pagan, sea por servicio o por deber, etcétera, pero ahí está, ¿no? Pero son 36 impuestos. Y esto que no hemos considerado lo que el ex superintendente de SUNAT dijo, ¿no? En una intervención pública en Canal N, si no me equivoco, dijo: no solamente hay que tomar los impuestos y los tributos del gobierno central, municipal, como los formales, y deben ser 36, sino hay que tomar también aquellas tasas que pagamos todos los ciudadanos para efectuar trámites ante la SUNAT y que se ve aplicado en el texto único, o sea, en el TUPA municipal, principalmente ahí se encuentra todas las tasas que debemos pagar si queremos efectuar trámite, y si no pagamos no podemos seguir en curso con el expediente. Bueno, eso ha calculado él, dice que sumado más este de acá, salen en total 400 tipos de impuestos. O sea, esa es otra presión tributaria, que no es el 15 que vimos hace un momento, sino que probablemente estemos llegando a cerca del 21. Que ese es el que realmente el ciudadano paga, ¿no? Porque la presión tributaria, la que mencioné, del 15% es el gasto por recaudación, perdón, no, es la recaudación sobre el PBI, ¿no? Bueno, usted ya conoce mejor que yo, bueno, los tipos de impuestos. Este es de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. 2 son de capital, una es empresarial y las otras 2 últimas son de trabajo, ¿no? Eso quiere decir que hay categorías cada una. Y en el libro, el de Alvin Rabushka, señala que la propuesta de ellos es eliminar el de dividendos, porque eso ya está cobrado en la tercera categoría, porque la empresa es una entidad que jurídicamente es colectiva, pero individualmente finalmente los que cobran son personas, y los que cobran ya le están aplicando un impuesto, ¿no? Del 29.5. Pero aún así, de ese 29.5 de lo que recibe, esos dividendos tiene que pagar el 5%. Eso es lo que busca eliminar el flat tax, ¿no? Bueno, perforaciones al IGB, exoneraciones, MIPE turismo y el resto pagamos 16, lo cual pues el IGB no es plano completamente, ¿no? O sea, tenemos también ese nivel de impuestos por cada tipo de actividad, ¿no? Entonces las exoneraciones, que es el 0%, admisiones diplomáticas, donaciones, dinero electrónico, y el apéndice 1 y 2 del IGB, ¿no? Y esto es algo que nosotros los economistas le prestamos mucha atención. ¿Cómo es posible un país que pretende formalizar a las empresas mantenga todavía ese nivel de informalidad del cerca del 60%? O sea, de 100 soles, 40 son formales y 60 soles viene de la producción del sector informal. O sea, es algo inaudito, ¿no? Un país donde más de la mitad de su economía es producida por el sector informal. Aunque nosotros tenemos una versión distinta de la formalidad,
porque la formalidad, viéndolo desde el punto de vista económico, es bastante formal las empresas. Cumple con las leyes de la oferta, la demanda, incentivo, costo de oportunidad, economía de escala, todo. ¿Dónde está la informalidad? En las leyes gubernamentales. Entonces, las leyes gubernamentales, al margen si se sabe o no el artículo 58 de la Constitución, si se sabe o no la ley del IGB o de otros tributos, etcétera, no sabe, pero igual su empresa opera. O sea, ahí no, lo formal en lo que se refiere a lo económico es bastante formal y lo informal está en las leyes gubernamentales. Entonces, eso nos dice sobre de que las empresas, las pequeñitas y todo esto, tienen bien claro qué es lo que deben hacer y qué no deben hacer, ¿no? Aquí hay también otra, una publicación del INEI del año 2020 y se le hace una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales usted no se ha registrado en la SUNAT? Y el 53% no lo considera necesario. Fíjense, no lo considera necesario. O sea, ya eso también, el sistema tributario debe estar entrando pues en digamos, en un proceso que debe reevaluarse, ¿no? Y por ahí sale que los trámites son muy complicados, el 0.6. Pero este 53% también llama la atención, ¿no? O sea, son elementos para reevaluar, y ustedes principalmente que son contadores, son profesionales de la interpretación, de todo lo que ocurre dentro de la empresa, etcétera, creo que tendrían una voz de mando para que se impulse una reforma tributaria, porque no puede ser pues que respondan de esa manera, no lo consideran necesario. Entonces, nosotros, de las instituciones que yo represento, pensamos que esta es una propuesta eficiente, ¿no? El impuesto único, un solo impuesto, universal para todo tipo de actividad y también para todo tipo de persona, sea persona con negocio, sin negocio, trabajador, independiente, pero es uniforme. No hay diferenciación. Y vamos a sustentar lo siguiente, ¿no? Primero, el impuesto es un recurso que se extrae, es decir, por la fuerza, no es que la gente da voluntariamente sus impuestos. Y el sistema tributario son esos mecanismos que ayudan a recaudar impuestos, ¿no? O sea, el sistema tributario tiene que ser, para que funcione, tiene que los mecanismos ser lo más simple posible porque las personas son las que van a declarar. ¿Cuál es la finalidad del impuesto? Bueno, es financiar a esta entidad llamada gobierno, ¿no? El caso del impuesto o tasa plana, flat tax es tasa plana, es una propuesta de impuesto a la renta de empresa y de personas elaborada por estas dos personas, Robert Hall y Alvin Rabuska del Stanford University. Ellos señalaron en 1985, entre otras cosas, que bajo este sistema el costo de evadir impuestos sería mucho mayor que pagarlos. O sea, su contribución de ellos es justamente a que el gobierno no pierda dinero con gastos de recaudación que no son efectivos. Entonces, la noción básica que tiene ambos autores es que un sistema tributario ideal debería gravar el consumo y no la inversión. Y que debería tener una base amplia con tasas bajas. Pero la propuesta innovadora que nosotros presentamos es que este impuesto plano y de un 10% del IGB se necesita implementar 5 reformas básicas. Es decir, la reforma tributaria, viéndolo como un mecanismo aislado para solamente dar medidas que parecen ser acotadas a solamente lo tributario, en nuestro concepto no funcionaría. Porque tenemos que hacer reformas, porque para bajar el impuesto y convertirlo en único hay que bajar gastos del gobierno. Y para bajar gasto del gobierno tienes que reducir funciones necesariamente. Y eso es político. O sea, la reforma tributaria pasa por un proceso político. Económico significa que para recaudar
lo que va a sustituir de los 36 impuestos formales que hemos visto en esa tabla, más los otros requisitos de pago del TUPA, necesariamente hay que aperturar mercado, desregular mercado y realizar privatizaciones populares referido a sus operadores naturales más accionariado difundido al resto de peruanos. Para que esto tenga éxito, las dos primeras, entonces se desliza un programa social llamado la reforma educativa, de salud y de pensiones. Lo que se llama la transición, pasar de un sistema de recaudación bajo una economía social de mercado, pasamos a una economía de libre mercado. O sea, esa transición va apoyada con esos tres reformas sociales, la educativa, la de salud y la de pensiones, que tienen también bases de entrega de derechos de propiedad a sus operadores naturales. Por ejemplo, en lo educativo serían los operadores, los directores, los maestros, los administrativos. Ellos serían los que operarían estas entidades educativas. Ellos serían los nuevos dueños. Ellos percibirían dos tipos de ingresos: el ingreso por ser profesor y el ingreso por ser dueño. Ahí viene el sustento de los dos ingresos, que solamente se pagaría el IGB. No habría impuesto a la renta, que esa es la propuesta innovadora que nosotros estamos proponiendo. Robert Hall y Alvin Rabushka, ellos sí todavía mantienen la idea de que debe haber impuesto personal e impuesto a la renta. En salud igualito, los propietarios, los nuevos propietarios ya no sería el Ministerio de Salud, sino serían los médicos, las enfermeras, los técnicos y los administrativos. También administrarían, gestionarían bajo accionariado difundido esas entidades hospitalarias. Y las pensiones, igual, ampliarlas, el pensión 65, para que los mayores de 65 años posean esas pensiones que no le ha dado de manera correcta este sistema pensionario, tanto el estatal como el público, el privado. Entonces, estos son los requisitos, ¿ya? O sea, no se puede aislar una reforma tributaria del resto de componentes que menciono. A ver, vayamos a ver qué es el impuesto justo. Nosotros sostenemos que es la simplicidad, o sea, hacer más fácil la declaración. La eficiencia significa recaudar más con menos recursos, más que utilizar argumentos emocionales, ¿no? Y me refiero por argumentos emocionales, por ejemplo, decir que hay que los ricos paguen más por ser ricos. Ese es un argumento emocional, ¿no? Y que el pobre no debe pagar, ¿no? Entonces, nosotros sostenemos que el impuesto justo es un mismo porcentaje para ambos. Y ahorita lo vamos a sostener. Por ejemplo, esto se llama equidad horizontal. Una persona que gana 100.000 unidades monetarias, con el 10%, que igual lo pagaría el que gana 1.000, estaría pagando 10.000. Y el que gana 1.000 pagaría 100. O sea, es lo que se llama la capacidad contributiva, ¿no? En cambio, la equidad vertical, que es el otro tipo de justicia, la persona que gana 100.000 paga un porcentaje mayor, eso se llama progresividad, que el que gana 1.000, porque gana menos. Entonces el argumento emocional gana ahí, dice, porque gana menos, paga menos. Y lo que hemos visto acá, igualito, ¿no? En el caso del anterior, el que gana menos paga menos. O sea, no hay diferencia en el trato. Simplemente aquí hay diferencia en el trato. Argumento emocional. Históricamente, la progresividad fue alentada por el Manifiesto Comunista. O sea, que esto no es neutral. Ojo, los impuestos no son neutrales. El sistema tributario tiene un contenido ideológico, que de repente no sé si lo sabrán ustedes como contadores, pero tiene un contenido ideológico. No se escapa de la política y no se escapa de la ideología. En 1848, ahí lo dice en el punto 2, creo, del capítulo 2 de ese documento, habla, 1848, Marx y Engels, habla de eso, de la progresividad. O sea, pagar tasas cada vez mayores a quienes ganan más.
Entonces, el paradigma del impuesto plano es igualdad contributiva, ¿ya? Significa la misma tasa para ambos, pero que finalmente, por un tema de justicia, pagan diferente, ¿no? Tienen diferentes montos porque uno gana más, paga más, y el otro paga menos porque tiene ingresos menores, pero la tasa es la misma. Además, la redistribución por rendimiento, es decir, las personas que rinden más tienen más ingresos, y ahí viene la parte de la redistribución de lo que se llama la riqueza, entre comillas, que el que gana más paga más. Entonces ahí trata de corregir el gobierno lo que ya el mercado distribuyó, lo vuelve a redistribuir con los impuestos, ¿no? Pero eso es por rendimiento, ¿no? El otro era por argumento emocional. Tercero, en el paradigma del impuesto plano, las personas son vistas como fines, no como medios, ¿no? ¿Qué viene a ser fin? Un fin es intocable, ¿no? Un medio sí, un medio para lograr un fin. Y la misma regla para todo, lo que coincide justamente con el Estado de Derecho. El Estado de Derecho dice, tienes que ser igual ante la ley, ¿no? Que ese es uno de los componentes del Estado de Derecho. Prácticamente lo que estamos proponiendo es penalizar el consumo y que el gobierno sea limitado a esa reforma política que hemos hablado de las 4 funciones. En el paradigma progresivo, la capacidad es contributiva, es decir, según cómo tú contribuyes, según cómo tú ganes ingresos, tus rentas, lo que fuere, eso es lo que se te va a gravar, según tu capacidad. O sea, tasas diferentes según tu capacidad. Y ya no sería una distribución como la anterior, ¿no? Que era por rendimiento. No, acá la redistribución de los impuestos es por las necesidades que tiene el gobierno para suplir justamente con servicios o bienes a la sociedad, ¿no? Que según ahí está escrita en la Constitución, cuáles son sus deberes del gobierno y cuáles son sus derechos. Pero en el paradigma progresivo, ya las personas no son vistas como fines, sino como medios de otro. Es decir, como los impuestos son tan altos en algunos casos y otros son bajos, entonces en el caso de la propuesta que nosotros decimos igualdad de trato, en el caso del progresivo, las personas que son medios son los que ganan más. Y las personas que van a recibir en forma de servicios o bienes, por ejemplo, un servicio sería la educación, entonces lo pagan otros. Los otros se convierten en medios, quienes ganan más, y el gobierno lo que hace es redistribuir y dárselo en forma de servicios en servicios educativos, ¿no? Ese es otro tipo de paradigma, ¿no? O sea, el sistema tributario, como repito, no es neutral, tiene componentes ideológicos. Reglas diferentes, ¿no? Ya hemos dicho, 10% para el que gana 1.000 y 20% para el que gana 10.000, ¿no? Entonces ahí no es igual la regla, porque tú ganas más, te pongo una tasa diferente. Cuando hemos visto que con una misma tasa se puede pagar más el que gana más y el que gana menos paga menos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el paradigma progresivo socava? La propiedad privada. La propiedad privada de tu esfuerzo, que se traduce en un pago monetario, que a partir de ahí compras bienes y servicios. Considerado también que el gana mucho se ve obsceno. Dice, no, pues demasiada riqueza. Yo recuerdo haberle escuchado eso incluso al señor Bill Gates. Decir, hay demasiada riqueza y eso puede generar suspicacias. O sea, hay que devolver a la sociedad, decía así, ¿no? Por otro lado, cuando los impuestos tienen esta, no solamente progresividad, sino que encima son altos, entonces la capacidad de ahorro disminuye y eso tiene efectos económicos traducidos en la inversión, y la inversión también, en consecuencia, se convierte en producción. Como consecuencia de esa producción, hay ingresos que van disminuyendo porque hay menos empleo. Claro que seguramente los defensores de la progresividad
lo que están tratando de hacer es generar una igualdad social, o sea, de pobres sean iguales que los ricos sean iguales que los pobres. Como repito, sigue siendo el sistema tributario una expresión de algún tipo ideológico, digamos, de resultado de medidas que tienen origen o carácter técnico, que parece ser técnico, pero que fue pensado para darle un contenido político a algo que no parece, ¿no? A primera vista. Entonces, todo esto sirve finalmente para financiar a un Estado ilimitado, es decir, estados cada vez que van creciendo en funciones, en poderes y recursos. Entonces, vamos a hacer comparaciones, ¿no? Para que quede claro esto. En el propuesto, el plano, el flat tax versus el progresivo es así. De un Estado limitado en el plano, en el flat tax, como es ahorita progresivo, se ha pasado de un Estado limitado hasta 1848 por lo menos, a un tipo de gobierno ilimitado, es decir, donde las funciones crecen año a año. Cuando digo crece de año a año es como cuando en la época de los 90, en el gobierno de ese entonces, creó un ministerio que se llamaba la mujer. Luego, 15 años más tarde, crean el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Luego, aumenta la función del Estado y ahora quieren retornar al Ministerio de Pesquería. Y las propuestas, los planes de gobierno de las últimas elecciones proponían un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces eso es Estado ilimitado, no tiene un límite, ¿no? Que pueden ir creando ministerios y, por cierto, más gastos, y más gastos se necesita más impuestos, ¿no? En el plano, como la capacidad es contributiva, los hombres son libres en el sentido de que siguen ganando, siguen generando niveles máximos de ingresos que se traduce sobre una misma regla de un solo impuesto para todo, puede lograr crecer económicamente y liberarse de sus cargas iniciales, ¿no? Toda empresa pequeña siempre es una carga, ya cuando crece la empresa y se deshace prácticamente del dueño, porque ya los procesos, los sistemas y las hojas de rutas que tiene cada organización, ¿no? Expresado en sus manuales de organización y funciones o su reglamento de organización y funciones, puede prescindir del dueño, ¿no? Eso se llama empresa. La empresa no es para que el empresario esté todo el día trabajando, ¿no? Algún momento se tiene que liberar, ¿no? Pero en el caso de la progresividad, tiene y atenta justamente atenta contra objetivos de eficiencia, porque aquel que gana más se le castiga más con más impuestos, porque el impuesto es un castigo, quieras o no, porque de todas maneras una extracción por la fuerza de dinero, que en economía se llama, ¿qué hubieras hecho en lugar de hubiese pagado impuestos? ¿A qué hubieses destinado? Entonces eso se llama costo de oportunidad, es decir, lo que dejas de hacer por realizar una actividad, por ejemplo, en este caso de pago de impuestos. Hubiese comprado más máquinas, hubiese modernizado, ¿no? Hubiese empleado para contratar más personal, comprar más insumo o parte, se llama capital de trabajo. Pero estas organizaciones se ven dañadas en sus ahorros propios cuando hay niveles de eficiencia. Por eso hay recomendaciones, y yo sé que lo hacen con buenos consejos profesionales, es decir, si una empresa empieza a crecer y como las escalas para las personas que tienen negocios son escalonados, 4, 8, 17, 20, etcétera, y entonces la progresividad también del impuesto a la renta va subiendo, entonces le dicen, no, mejor mantente en tu RUS, ábrete 2 o 3 empresas, pero que no supere las ventas para no pagar más impuestos. Eso es lo que te dicen tradicionalmente y creo que entre ellos hay consejeros que saben de contabilidad, ¿no? Mientras el plano, hablamos de justicia, dar cada uno lo suyo, ya la justicia distributiva es otra cosa.
no es dar a cada uno lo suyo, sino que la riqueza permita igualar, ¿no? Lo que buscan unos es que finalmente el que no tiene tenga y al que tiene se le quita, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de estas políticas tributarias? Porque ahí viene la palabra política tributaria, ¿no? Depende del incentivo de un político promedio, que es mantenerse en el poder, quiere más recursos, porque con esos recursos maximiza votos y se reelige, o los incentivos de un buen político, que es mantenerse en el poder porque realiza reformas que los ciudadanos avalan, ¿no? Y por entenderse por reformas como mejoras. O sea, mejora significa lo que no está funcionando bien, como es el caso que yo he presentado, se va haciendo mejoras para que el sistema tributario funcione mejor, ¿no? Entonces, ahí sí sería el incentivo de un buen político. ¿Por qué? Porque viendo esta situación que el Congreso elimina exoneraciones, por ejemplo, del pago de IGB, después de 20 años se han dado cuenta que no era lo mejor, que solamente favorecía a un grupo de empresas. O también se dan cuenta que la ley esta de promoción del sector agrario, la 27.360, luego de hacerse una serie de manifestaciones en Ica, ¿no? Recuerden esos desórdenes ahí en la carretera, incluso con bloqueo, etcétera. Fue por esta, justamente porque había un grupo de trabajadores que no estaban asimilados en esta ley de promoción del sector agrario. Y se tuvo que cambiar, ¿no? Al punto de que empezaron a crear otra ley para ajustarlo a las necesidades de los trabajadores, la igualdad tributaria. Porque ¿qué había pasado con la ley, la 27? Que pagaban el 15%, pues, mientras el resto del país pagaba cerca del 30%. O sea, si le fue bien a ese sector agrario, debieron, por lo menos los líderes empresariales, decir, a nosotros nos fue bien, pudimos contratar más trabajadores, se les pagan mejor, porque además de esto, la salud que ellos pagaban era solamente del 4%, y el resto paga 9%, y el impuesto que pagamos 15%, el resto lo pagamos. Cuando debieron haber defendido la disminución del impuesto a la renta, la disminución de 29 a 15, y le hubieran puesto como ejemplo, fíjense lo que se ha podido hacer con el agro, pagar mejor a los trabajadores. Pero cometieron un gran error los gremialistas de creo que era la Sociedad Nacional de Empresas Agroexportadoras, creo que era. Dijeron, no, que está muy bien todo, que no deben tocar la ley, que así está bien, que los trabajadores se beneficien. Cuando debieron haber propuesto y decir, ¿por qué, señores del gobierno, no extienden esta propuesta del bajar del impuesto a la renta del 29,5 al 15% para darle más empleo a la gente y pagarle mejor? Egoístas. Y como fueron egoístas, le cambiaron la ley, ¿no? Que era la ley donde le hicieron varios ajustes en la parte laboral, la 31.110, Ley de Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario y de Riego, ¿no? Agropecuario y agroindustrial. Y ahí están las tasas, que al final de 2031 para adelante va a ser el régimen general, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, perdieron soga y cabra al final, ¿no? Entonces, esto para que vean, cuando el egoísmo se vuelve una práctica, pues tiene malos resultados a nivel general, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir del sistema tributario? El sistema tributario tiene problemas, ¿no? Ya saben, producir bienes y servicios es carísimo. Por eso una MIPE es poco competitiva a nivel general, como su escala de compra y su escala de venta es pequeño, entonces le salen los costos más altos, ¿no? Por la ley de economía de escala. Y además, como tiene escalones, tiene tasas diferentes, entonces no se guía por la demanda y por la oferta, sino se guía por el cumplimiento de la norma, ¿no? Y ahí, dentro de este cumplimiento de la norma, algunos deciden no pagar, evadir, mentir a la autoridad, ¿no? O buscar resquicios, o planifican tributariamente cómo eludir
o sea, cómo sacarle provecho al no pagar más impuestos para justamente no pagar esa cantidad, porque le parece que es demasiado costoso, ¿no? Y además, este problema del sistema tributario actual es que fomenta la informalidad, como hemos visto hace unos momentos. En términos económicos, tiempo y dinero es lo que más sale afectado en las decisiones económicas. Y esto es bastante importante para el sistema tanto empresarial como para el sistema económico. Y así como ustedes ya lo saben, ¿no? Empieza con el nuevo RUS categoría 2, categoría especial, categoría 1, de ahí pasa al régimen especial de impuesto a la renta, de ahí el régimen MIPEP tributario y de ahí el régimen general. Miren todos los escalones que lo que tratan de evitar es justamente pagar más impuestos y por eso hacen este tipo de elusiones y evasiones, ¿no? Recordar bien la cantidad de impuestos, que eso es una de los factores que hace que aumente la informalidad. Entonces, lanzamos la pregunta, ¿qué queremos? ¿Un sistema complicado? ¿Queremos el 80% o 70% de informalidad? ¿Queremos una base reducida de cobro de impuestos? ¿O lo simplificamos? ¿Hacemos que más empresas paguen digamos, los impuestos, aunque claro, ya hemos dicho que el IGB es el impuesto que lo pagan los consumidores, y ampliar la base tributaria? Entonces está en nuestra elección, ya que yo les dejo aquí la propuesta, por cierto, esto ya es para discusión interna de ustedes, pero solamente queríamos presentar esta propuesta para que lo reflexionaran, ¿no? Es volver al sistema de impuesto plano, que es simple, uniforme, proporcional a todo lo que tú tienes de ingresos, contribuyes con impuestos, mientras más tengas de ingresos, más paga, mientras menos ingresos tengas, menos paga, porque la tasa es la misma, y el fomento de la formalidad. Entonces, igualdad contributiva, gravar el consumo, redistribución por rendimientos, que es el resumen, para incentivar el ahorro, porque del ahorro salen las inversiones. Las personas son fines, no son medios, mismas reglas para todos, lo cual está muy bien, porque eso fomenta la justicia, y un Estado limitado. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que el sistema sea más simple, las personas conozcan mejor sus obligaciones tributarias, mejorar los resultados económicos, elevar la producción nacional por este ahorro que estamos fomentando y elevar el estándar de vida. Esos serían los objetivos, que son 5. Y finalmente, el trabajo, la actividad empresarial y el capitalismo, sobre todo, es el que se verían mejorados tremendamente. ¿Qué beneficios, en resumen, estamos apostando? El impuesto de las 3U, aumentar la capacidad de financiar el gasto público, lograr una distribución más equitativa de la carga tributaria, obtener competitividad fiscal, crear un contexto tributario favorable al crecimiento económico, disminuir las barreras que impiden que millones contribuyan entrando al sistema formal, despertar el inmenso capital subutilizado, porque no lo quieren simplemente invertir en un sistema formal, porque les sale muy caro hacerlo, y fortalecer la transparencia política, ¿no? Sobre todo para aquellas políticas fiscales que sufren algunas distorsiones. En el campo de ustedes, como estamos hablando de un solo impuesto que va a financiar al gobierno, inmediatamente la economía se vigoriza, empieza a intensificarse las transacciones de personas, empresas, inversiones, ahorro, y entonces según el tipo de especialidad donde tú te encuentres en la contabilidad financiera, bueno, se incrementará los análisis de los resultados económicos por la multiplicación de las empresas. O sea, que ahí viene un favorecimiento a su carrera, ¿no? O la contabilidad gerencial sería pues el aumento de los servicios de interpretación. Gracias a que hay más empresas y más gerentes que quieran tomar decisiones oportunas y confiables. En la contabilidad tributaria, ampliación de los controles y supervisiones, los compromisos tributarios de las empresas que crecen permanentemente, ¿no? Recuerden que las empresas nunca se quedan de un solo tamaño en unos contextos de libertad, sino que van creciendo gradualmente. Y eso es lo que se espera, ¿no? Mientras más crezca una empresa, se vuelve más complejo
y sus obligaciones obviamente van aumentando, ¿no? En la contabilidad forense, la intensificación del uso de técnicas de contabilidad, auditoría e investigación, conocimiento jurídico procesal, de disputas y litigio, porque recuerden, no somos perfectos, siempre va a haber algún tipo de diferencias entre empresa, proveedor, empresa, empresa, consumidor, lo cual le van a solicitar los servicios para hacer justamente estas auditorías, estas investigaciones cuando hayan este tipo de diferencias, ¿no? La contabilidad de proyectos, que significa que como estamos en una economía competitiva, debido a estas 5 reformas que mencioné, entonces se hace necesario el lanzamiento de nuevos productos. Y el lanzamiento de nuevos productos significa que son proyectos de forma individual que también entra por el uso de reportes, que ustedes lo saben hacer, para ver cuáles son los costos y beneficios de la inversión realizada. Y por último, si alguien tiene la contabilidad social como especialidad, bueno, entonces habrá que medir también cuáles son los efectos externos que tenga la empresa respecto al medio ambiente o entornos sociales, ¿no? Esos son los beneficios profesionales con el impuesto de las 3 U, ¿no? Único, uniforme y universal. Entonces, resumen del flat tax, para que quede repasado esto, ¿no? Es tarifa plana, un solo impuesto, generalmente inferior al 20%, eliminación de tratamientos preferenciales, o sea, todo lo que es deducciones, crédito, exención, exoneraciones, se elimina para evitar la complejidad, ¿no? Como ocurre a veces en las aduanas, cuando tienen que evaluar la mercadería, tienen que ver si es de un tratado comercial, y ver el tratado comercial en qué subpartida se encuentra para aplicar el impuesto correspondiente, y si no está en el tratado comercial debe estar en un acuerdo preferencial, y si no es un acuerdo preferencial debe ser normal o cosa por el estilo, ¿no? La inexistencia de doble tributación sobre el ahorro e inversión, o sea, no existen impuestos individuales sobre la herencia, ganancia de capital o dividendos. Impuesto de fuente nacional, solamente se grava lo que se produce dentro de las fronteras nacionales. Tratamiento de familia, se le hace exención a las personas que tienen ingresos muy bajos hasta un umbral, ¿no? Pasado el umbral ya paga impuesto, como es ahora, ¿no? 7 UITs. Base gravable, se trata de un impuesto directo sobre el consumo. Declaraciones tributarias, simple, tamaño de una postal, fácil de llenar, que sería más o menos así. El ingreso total, lo que dice el flat tax del libro, es ingreso total sobre salarios, beneficios, pensiones, menos deducción personal, lo que vimos el umbral hacia abajo, ¿no? El otro, el del impuesto a la renta, que señala el libro, dice ingreso total proveniente de venta de bienes y servicios, menos los insumos de la empresa, o sea, los 3 factores de la producción: insumos, salarios y compras de máquinas y equipos. Y acá nosotros lo que estamos haciendo es proponer esto, que es ingreso total proveniente de la venta de bienes y servicios menos la compra de otras empresas, ¿no? Menos la compra de plantas y equipos. O sea, todo lo que es compra se deduce y se paga sobre el diferencial, valor agregado puro. Países que han aplicado este impuesto, de ahí tienen Jersey, Hong Kong, Estonia, Lituania, Latvia, Rusia, Serbia, con impuestos que están por encima de lo que nosotros proponemos, ¿no? Desde 1940 hacia adelante se han ido aplicando, ¿no? O sea, impuesto sobre la renta plano. Este es en la fuente de Daniel Mitchell, A Brief Guide to the Flat Tax, ¿no? Del año 2005. Conclusiones. Ya sabemos, gran variedad de tributos, sistema cargado de excepciones y privilegios que reducen la base tributaria y fomentan la corrupción, complejidad de los requisitos que elevan los costos tributarios, creciente sector informal, impacto negativo sobre el crecimiento económico, impuesto plano simplifica, esa sería la parte buena, y la propuesta debe estar acompañada con las 5 reformas que hemos mencionado: la política, la económica, la de salud, la educativa y pensiones. Bien, entonces estoy atento a sus comentarios, preguntas y cualquier otra que quieran realizar, alguna consulta, estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias, decano, muchas gracias, Raúl Besada.
Excelente, José Luis, con tu exposición y esta propuesta sobre el sistema tributario. Señores participantes, si hubiera alguna pregunta, lo pueden realizar a través del chat o también levantar la mano y se les va a habilitar el micrófono. Pueden activar su micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Una consulta. En nuestro sistema en el Perú podemos relacionar que tenemos un impuesto plano, que es el IGB y el impuesto selectivo al consumo. ¿Podríamos tener eso como una base para empezar de lo que usted más o menos hace una propuesta? ¿Ya? Porque sinceramente, respecto al impuesto a la renta, al haber tantas variaciones, considero de que eso no debería pasar, no debería existir impuesto a la renta, ¿no? Porque, como usted mencionó en un primer momento, el impuesto al consumo ya lo tenemos y eso es plano, es una tarifa fija. ¿Cuál es la propuesta respecto a ese tema? Porque podríamos empezar con eso. Sí, correcto. Lo más aproximado que tenemos es el IGB. El IGB tiene dos excepciones, ¿no? Una es que las MIPE turismo, o sea, hace poco nomás se ha aprobado eso. Era para fomentar los negocios que habían sido golpeados por esta cuarentena del Sí, COVID. pero eso es temporal. Eso es temporal. Claro, es temporal, ¿no? Pero, y además hay excepciones para misiones diplomáticas, exoneraciones, etcétera. Ahí hay otra perforación. Pero es lo más aproximado, lo cual permite recaudar lo que ustedes han visto dentro de la estructura tributaria, ¿no? Que está en más o menos cerca del 50% de la recaudación en el Perú. Entonces, es la mayor recaudación que se hace. Sí, correcto. Ahora, otra cosa más, si me permite, por favor. Respecto Sí, a, hizo usted una precisión dentro de los 5 puntos para la reforma que se plantea desde su punto de vista. Habla respecto a salud, por ejemplo, ¿no? Que serían propietarios, los que trabajan en esa rubro, serían propietarios. Pero hay que tener en cuenta que para ello se necesita una inversión, y la inversión ya lo puso el Estado. ¿Cómo así se va a disgregar esa parte del activo que genera una renta en la parte privada con relación a la parte pública? Teniendo en cuenta que hoy en día, sí, caramba, vamos a hacer un análisis respecto al servicio que brinda, es totalmente pésimo en el aspecto de salud, ¿no? Los trabajadores tienen que perder horas o días probablemente para lograr atenderse y sacar una cita en 4 o 5 meses. Entonces, esto realmente es imposible y inviable dentro de, porque aquí tiene costo hora sombra. Nosotros lo que estamos proponiendo es que compitan así los colegios, compiten las entidades hospitalarias, también compiten. Y lo tienen que hacer necesariamente, van a tener que mejorar de lo que existe, porque ahorita lo tiene como propietario el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud no sabe lo que es competencia, porque es un monopolio, el ministerio es uno y único. Entonces, lo que estamos proponiendo es transfiérase los derechos de propiedad, es decir, los activos a nombre de los médicos, de enfermeras, técnicos y administrativos, para que ellos contraten a las personas más idóneas y gestionen en un entorno de libre competencia. De manera de que el hospital, la clínica, la posta médica, el policlínico que desee tener más clientes va a tener que atender mejor, ¿no? Y si quiere se puede asociar con otras clínicas o con franquicias o con inversionistas que modernicen sus activos, porque ya sabemos cómo se encuentran en estos momentos los hospitales, ¿no? Los policlínicos, las postas médicas que tienen poca inversión estatal. Y esa inversión reditúa, ¿no? Porque se cobra. Recuerden que esto se hace en un contexto de 5 reformas, no es aislado.
y las otras dos reformas mencionadas, que es la política y la económica, elevaría hasta 20 veces los ingresos de las personas, ¿no? Porque más o menos en términos de ingresos a nivel mundial, en promedio, no el más rico, en promedio cualquier persona, en Qatar gana en promedio $120.000 al año, que viene a ser $10.000 mensuales, que viene a ser 40.000 soles mensuales. Esto es lo que se ha registrado, lo que en estos momentos podría ganar una persona teniendo el capitalismo funcionando, reduciendo el tamaño del Estado para que las personas ganen más y vivan mejor. Pero esto se hace siempre haciendo estas reformas. Por eso esta propuesta no puede ir aislada, tiene que estar acompañada con estas dos reformas para que funcione. Y además, algo que creo que no lo dije, era que la propuesta de las 5 reformas hace caer los costos y precios en un 50% aproximadamente, porque es de puro impuesto. El tarro de leche, que está a 3.50 acá en Lima, costaría 1.75, quitando los 35 impuestos y quedándonos solamente con un IGB del 10%. Porque hay muchos costos ahí incluido el impuesto selectivo al consumo, que está metido en la gasolina que se distribuye el tarro de leche, está metido el impuesto a la renta como costo de oportunidad, está metido el salud de 9%, está metido la planilla de 2 gratificaciones, o sea, 14 sueldos, cuando debería solamente pagarse 12. Además, tiene compartimento de utilidades para empresas de más de 20 trabajadores. O sea, son costos que se van sumando y va encareciendo y haciendo que el precio de algo que debería estar en 1.50 o 1.75 esté 3.50. Entonces, estas reformas son las que serían los requisitos para que esta propuesta del impuesto plano funcione, ¿no? Y sea los hospitales, los colegios, sean competitivos y mejoren su atención a los usuarios, ¿no? Si me permite, 2 últimas preguntas, profesor. Respecto específicamente a esa propuesta dentro de las 5 reformas, ¿esa transferencia de activos sería a costo cero? Y segunda pregunta, a modo de reflexión, respecto a lo que usted ha mencionado, en el departamento de Loreto, usted sabe por la ley de la Amazonía, se dio la referencia con relación al crédito fiscal. Entonces, se supone que eso debería bajar, de lo que usted habla, el precio del producto para beneficiar a la población. Y eso no fue así, nunca fue así, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia y respecto al tema de que estamos en un sistema económico de libre mercado, entonces es bastante difícil. No sé si se ha pensado en ese tema. Gracias. Ok, muchas gracias. La primera, hay 2 recomendaciones. Una del presidente Klaus de República Checa que nos dice, aunque sea, véndale a un sol. Aunque sea un sol, véndale la acción. Y otros sostienen que transferencia gratuita como indemnización de los costos del estatismo por haberlos empobrecido a los trabajadores, ¿ya? O sea que puede verse de 2 ángulos. Pueden ser vistos así. Eso es en referencia a tu primera pregunta. En la segunda es del crédito fiscal en un entorno que tú señalaste y que se refiere, que dijiste, creo, de libre mercado. No, estamos en una economía social de mercado con 6 grandes intervenciones en seguridad, en servicios públicos, infraestructura, educación, salud, promoción del empleo, artículo 58 de la Constitución, y además tenemos un remanente de 110 empresas estatales que arrojan en la mayoría pérdidas y nos ocasionan miles de millones de dólares que tenemos que cubrirlo con impuestos. Además, la región amazónica no está exceptuada de todas las leyes de la República, porque el gran problema que tenemos para que no funcione una economía de libre mercado es que sus leyes son malas. Ese es algo que no expliqué porque, bueno, el tema se llama flat tax y no es el tema de las 5 reformas, que eso está como condición para que funcione el flat tax, o sea, las 3 U, único, uniforme y universal, es que debe de derogarse las leyes malas. ¿Y cuáles son las leyes malas? Todas las que intervienen en la economía. Nos quedaríamos solamente
con las leyes que regulan la vida, la libertad y la propiedad, ¿no? Entonces, cuando se llegue a ese nivel, la Amazonía debería ser tan libre como Lima, como Tumbes, como Tacna, etc. Pero ahorita, con las leyes malas que tenemos, va a seguir postergado Loreto, por más que le pongan crédito fiscal a las compras que realicen, etcétera, para que se beneficien los consumidores, que eso se ha probado que no funciona. Y ahí está pues la derogación de la ley esta que exceptúa del IGB, la han tenido que eliminar para darle al gobierno regional, creo que 290 millones de soles, que era que más o menos lo que se iba a recaudar si se ponía el IGB. Entonces, estas soluciones parche no funcionan, o por lo menos son de corto plazo, pero no funcionan a largo plazo. Y para eso se necesita un cambio de sistema, porque hablamos de sistema tributario, pero hay un sistema que está por encima del sistema tributario, que es el sistema económico. Y ese sistema económico hay que repararlo, porque está prácticamente dañada por las leyes malas, las regulaciones, las organizaciones del gobierno, que en lugar de promover la inversión, la desalienta. Y ahorita estamos en un tema de recesión, ya vamos a entrar creo que al quinto mes con una desaceleración, y se espera que crezca nada más 2% del PBI. Entonces, no hay que pensar solamente que el problema en Loreto es un tema de que no se cumplen las leyes, no se cumple el crédito fiscal, sino en el resto del país, el 68%, creo fue, sí, 58%, según la OIT, dice que la economía peruana es informal. O sea, no es solamente en Loreto, sino en todas partes del Perú. Adelante, Yadira. Yadira puede opinar, puede hacer la consulta a través del micrófono. O en todo caso, José, antes de Yadira, hay una pregunta en el chat del colega Roger Ríos, y él pregunta, ¿cuáles son las empresas estatales que dan pérdida? Bueno, ahí tenemos las de electricidad, las EPS, ¿no? La electricidad EPS, la que están a cargo de los gobiernos municipales, por ejemplo, las EPS, empresa prestadora de servicio de saneamiento, estas están arrojando pérdidas, casi todas. Electricidad, Electroperú, Electrooriente, Electronororiente, que son como 7 u 8. Yo tengo ahí una cartilla, si alguien me da su correo electrónico, yo se lo envío. Ahí las 110 empresas que todavía quedan por privatizar, por transferirla al sector privado para que los peruanos, ya no, esta privatización no es la de Fujimori, por si acaso, no vayan a pensar que yo estoy proponiendo lo que hizo Fujimori. Estamos proponiendo lo que se llama el accionariado difundido. ¿Qué significa? De que, por ejemplo, empresas eléctricas que abarcan 3 o 4 regiones, esa empresa eléctrica se le distribuye a todos los usuarios del servicio eléctrico acciones. Estas acciones son para que cobren utilidades. Y estas acciones lo que va a hacer es poner en competencia a estas empresas eléctricas, porque quienes van a ser los nuevos dueños no va a ser una nueva empresa eléctrica, es la misma empresa eléctrica, pero gestionada privadamente, que es diferente a la privatización del señor Fujimori, ¿no? Que él entregaba una empresa eléctrica a otra empresa que quería comprarla, ¿no? Nosotros no, nosotros le damos a las personas que viven en el lugar la empresa eléctrica para que lo gestione. Ahora, si ellos por su voluntad, por junta de accionistas, deciden venderle y quedarse con lo que sea, eso es una decisión de ellos. Eso tiene que ser sometido a una votación. Nadie lo va a obligar a votar para que se venda. Simplemente es una opción. Es una de tantas. La otra es vivir para siempre con utilidades. Pero tienen que gestionarla privadamente en libre competencia. Porque si no tienen libre competencia, no se van a esforzar y no van a tener una empresa eficiente que les rinda ganancia y no pérdida como es ahora. Pues ahorita, ¿por qué ocasiona pérdida de estas empresas? Porque no es de nadie, es del gobierno de turno. Y el gobierno de turno pone a sus directores, que son amigos de los que ganan las elecciones, y los nombran directores de estas empresas
prestadoras de servicios de saneamiento o las empresas de electricidad, que son amigos del gobierno central, del Ministerio de Energía y Minas, que son las que deciden las personas quiénes van a entrar, etc. O sea, son amigos del gobierno, recuerden. Entonces no se hace bajo criterios de eficiencia y eficacia. Ok, José. Bueno, ahí el colega Roger Rivas señala también, las eléctricas están con utilidad en el chat. A ver, yo le voy a poner que no. Yo le voy a poner que no. A ver, bueno, si me da un correo electrónico le envío. Ya que me dé un correo electrónico yo le envío que no es así. Porque yo tengo la fuente, todo. Seguro por ahí debe haber uno. Por ahí debe haber uno. Uno, dos, pero el resto está malísimo. Perfecto. Colega Roger Ríos, a ver, a través de un correo le puede enviar el señor Claro, José Luis así es. la información donde figura las empresas eléctricas, en todo caso que están con pérdida, ¿no? Acá el colega señala que él está viendo la página de FONAFE, ¿no? Y ahí está verificando que hay empresas eléctricas con utilidad. Seguramente por ahí debe haber algunas. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional, señores participantes? Yadira señaló por el chat que, bueno, ya todo está claro, señaló, por eso es que no va a hacer la pregunta que tenía en todo caso. Ajá. José, yo, bueno, Sí. básicamente quería comentar justamente sobre tu propuesta, mencionas, bueno, que esta reforma tributaria no puede ser obviamente aislada. Y eso me hace recordar a una entrevista que le hicieron al profesor Javier Luque Bustamante en una revista de Derecho Tributario de la Universidad de San Martín de Porres, en la cual él justamente señalaba que antes de hacer una reforma, primero se debe de llegar a un acuerdo sobre la designación del tamaño de Estado que queremos, ¿no? Y probablemente por eso es que de repente políticas como el reintegro tributario en nuestra región Loreto tampoco han dado los resultados correctos porque han sido reformas aisladas Sí, y pues. no han sido reformas completas que incluye inclusive, como dice el profesor Javier Luque, eh, una, una designación del tamaño de Estado que queremos, ¿no? Y obviamente Claro. las funciones. En la actualidad tenemos como 18 ministerios, me parece, Sí, eh, exacto. y todos ellos obviamente necesitan presupuesto y una cantidad de trámites que se tiene que realizar ahí. Así es correcto lo que tú dices. Si no se decide por el tipo de gobierno que quieres, entonces no se puede hacer lo demás, pues, porque tienes que ponerte de acuerdo en qué va a gastar, cuáles van a ser sus funciones, sus poderes, etcétera, sus recursos, para luego pedir impuestos. Los impuestos no se piden por adelantado y luego ve qué se hace, ¿no? Se pide primero, a ver, háganme un listado de qué cosas creen ustedes que el gobierno debe hacer y recaudaremos tributariamente como se debe hacer, ¿no? Entonces ahí viene la política tributaria, ingresos que se cobra por impuesto tal, por impuesto tal, por impuesto tal, los lineamientos, ¿no? Que tiene el MEF, porque el MEF manda a SUNAT. SUNAT no tiene la culpa, eso de echarle la culpa a SUNAT de todos los males es una equivocación. El MEF es el que tiene la sartén por el mango, es el que presiona a la SUNAT para que recaude, ¿no? Porque es ejecutivo, la SUNAT es ejecutiva, ¿no? Claro que tiene sus cositas también, hay su discrecionalidad, ¿no? Pero de todas maneras el MEF es el que orienta las acciones de la SUNAT, ¿no? Ahora, en este punto de la informalidad, yo he leído y también he escuchado, bueno, el señor Hernando de Soto, que él, y también otro economista, ¿no? Otro colega
tuyo, el señor Carlos Adriancén, Ah, que es sí, sí. decano, me parece, ¿no? De una universidad Sí, de la UPC, sí. prestigiosa allá en la capital, que señala que realmente la informalidad es el resultado justamente de muchas leyes que obstaculizan un ingreso fácil, pero además también el mantenerse en ese sistema formal, ¿no? Por los diversos costos, como mencionabas, ¿no? Y acá en la región Loreto se da eso también, pues, ¿no? Entonces, una empresa está creciendo y está en el régimen especial, donde tiene una tasa bastante preferencial y menos obligaciones de libros, por ejemplo. Y entonces, pues, hacen así, ¿no? Dos, tres empresas. Entonces, la informalidad vista, creo, de esta manera nos da una nueva forma de evaluar las políticas o las leyes que permiten Sí. el acceso al mercado y el mantenerse en ese mercado formal. Ujú. Sí, sí, correcto lo que tú dices, sí. Decía, el profesor Adriancén es muy bueno haciendo cálculos, la presión tributaria él lo calculó en 21, ahorita dice que es 15, pero no toma en cuenta, digamos, todo lo que un ciudadano formal paga, entre esas tasas que he mencionado que están en el TUPA. Eso no lo considera la presión tributaria. La presión tributaria es cuánto se recauda, cuántos son los ingresos para el Estado sobre el PBI. Es un documento, creo que está en la revista Economía y Derecho de la universidad. Si alguien está interesado, se lo puede enviar, ¿no? Perfecto, José. Señores participantes, alguna intervención más. Caso contrario, damos por concluida la presente ponencia y hacerte un agradecimiento, José Luis, por haber aceptado esta invitación a poder compartir esta propuesta muy interesante en estos tiempos que definitivamente creo que necesitamos innovar. Se habla de mucho de la innovación en el campo empresarial y me parece que en este aspecto del tributario también es muy necesario y por eso muy interesante la propuesta del impuesto plano. A nombre del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, José Luis, te doy las gracias. A nombre de nuestro señor decano también, él ha tenido que retirarse porque tiene otras reuniones virtuales. Muchas gracias, José Luis. Esperamos poder contar con tu participación en algún otro evento académico que programemos. Tus palabras, José Luis. Sí, muchas gracias nuevamente al decano, a ti, Raúl, a todos los amigos que han participado. Nosotros tenemos varias páginas web que podríamos proporcionarles por si están interesados en nuestras propuestas. Una es la del Instituto de Libre Empresa, ile.pe. La otra es del Foro Liberal de América Latina, foroliberaldeamericalatina.org. La otra es del Partido de Evolución, que es la que quiere proponer al público para que se interesen y apoyen, es devolución.pe. Y si hay alguien que está interesado en seguir algunos cursos de economía con nosotros, que nos contacte a través del ILE, Instituto de Libre Empresa, que va a empezar el 23 de noviembre, algo así. Así que vamos a ver estos tipos de propuestas y detalles, ¿no? Muchas gracias nuevamente entonces al Colegio de Contadores de Loreto. Excelente, José Luis. Muchas gracias por tu participación y un agradecimiento a cada uno de los asistentes a este webinar. Estaremos comunicando la realización de algún otro evento académico en el transcurso de estos días. Muchas gracias, buenas noches, bendiciones.